Y quiero que vayamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Romanos capítulo 11 y vamos al verso 25, por favor. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 11 y verso 25. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Romanos capítulo 11 y verso 25 y verso 26. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Manténgase sobre sus pies si está de pie y permítame leerle esta misma versión de Romanos capítulo 11 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y el verso 25 del capítulo 11 de Romanos dice de esta manera en la Biblia traducción en lenguaje actual: hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Cristo Jesús. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento glorificando y exaltando el nombre del Señor. Y vamos a leer una vez más el verso 25. ¿Lo lee conmigo? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiero que pongamos atención a la palabra del Señor. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y cuando le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, se está dirigiendo al pueblo gentil. Cuando leemos que dice: porque no quiero, hermanos. Póngame atención. Él está diciendo: no quiero que, hermanos, que ignoréis este misterio. Y quiero ir despacio porque desde que empezamos a leer el libro de los Romanos, en el capítulo 1, usted va a percibir que el apóstol Pablo
tenía un anhelo en el corazón. Y el anhelo que había en el corazón del apóstol Pablo, usted puede leerlo en el verso 10 del capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, verso 10. El apóstol Pablo dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo nos da testimonio de lo que él sentía en su corazón. Y ese testimonio lo deja plasmado en la carta de los Romanos. Y podemos ver que lo que el apóstol Pablo estaba anhelando y que venía rogando que de alguna manera él pudiera viajar a Roma y tuviera un viaje próspero. Y les expresa el deseo que tiene de ver al pueblo que está en Roma. Usted puede leer cuando llegue a casita el verso 10 y el verso 11 de Romanos capítulo 1. Y el deseo que él tenía de llegar a Roma era para comunicarles algún don espiritual, a fin de que aquellos que habían recibido a Cristo fueran confirmados, o fueran, la palabra que usa la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 10 y verso 11 es que fueran confirmados. Y luego dice: esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Y le dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Roma: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta este día, le dice Pablo a la iglesia en Roma, he sido estorbado. Y cuando leemos el verso 25 de Romanos capítulo 11, está hablando de algo maravilloso. Está hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo le dice: porque no quiero, hermanos, oiga bien, que ignoréis este misterio. ¿Qué dice enseguida del verso 25? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto está tremendo. Aquí le está escribiendo a la iglesia que había creído en Cristo Jesús. Y muchos de ellos, la gran mayoría, porque el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. ¿Sí va conmigo aquí? Quiere decir que lo que el Señor le había encomendado al apóstol Pablo era en su gran mayoría el llevar el mensaje a aquellos que no eran judíos. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 9. Empieza a leer del verso 15 hacia adelante del libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15 hacia adelante, y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está en una situación donde no tiene la manera de ver. Dios le ha cegado su vista, y el Señor habla con Ananías para que vaya y ore por el apóstol Pablo. Pero le dice a Ananías el Señor, porque a él le va a ser le tiene que sufrir por el evangelio, tiene que llevar mi mensaje a reyes y a príncipes. Está mandándole que lleve la palabra del Señor.
Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma, y el deseo era de poder llegar a aquel lugar. Lo expresa la palabra del Señor. Quería llegar a Roma él para llevarles el mensaje, para que fueran confirmados, para que ellos fueran afirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Pero aquí les dice: pero no, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga bien, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma? No quiero que ignoréis. ¿Qué quiere decir la palabra ignoréis? Que de pronto no le den la suficiente importancia, que de pronto no estén ustedes al pendiente de esto. No quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El que Cristo había prometido venir a levantar a su iglesia. Y que lo que le está diciendo es que no quiere que ignoren este misterio. Y de lo que está hablando es de la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y me da la impresión, óigame bien, me da la impresión de que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, no porque ellos anduvieran bien, sino porque estaban mal delante de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y les dice: porque no quiero, le sale del corazón. No quiero, hermanos, me niego a aceptarlo. No quiero, hermanos. ¿Qué es lo que no quieres, Pablo? No quiero que ignoren este misterio. ¿Cuál misterio? El que el Señor prometió venir a levantar a su iglesia. Y dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra arrogantes? Aprovechando que Tabita está siempre pendiente, búscame qué quiere decir la palabra arrogantes. ¿Qué quiere decir la palabra arrogantes? El significado de la palabra arrogantes es que muestran soberbia. Es que tratan con desprecio a los demás. ¿Sí me está comprendiendo? Que tratan de una manera altanera a los demás, distantes, que son hostiles. Y lo que quiere decir, y lo que leemos en la palabra del Señor, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ¿qué? Arrogantes. En otras palabras, que no muestres soberbia, que no trates con desprecio a los demás. Y el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia que ha creído en Cristo Jesús. Cuando seguimos leyendo, nos dice esto la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué dice enseguida el verso 25? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Roma, a los que han creído en Cristo Jesús, y les dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio. Y enseguida dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. Y esto está tremendo, porque le está hablando a una iglesia que había creído en Cristo Jesús. Iba conmigo aquí. Le está hablando a una iglesia que de pronto en su corazón del apóstol Pablo llegó un momento que él anhelaba ir a Roma, y insistió no una sino varias veces, y en varias veces el apóstol Pablo fue estorbado para ir a Roma. Pero había un anhelo, y el anhelo era ir y comunicarles el mensaje de la palabra, era ir a llevarles la palabra del Señor para que ellos fueran confirmados. O sea, que si de pronto había una certeza, una seguridad de que eran hijos de Dios y que estaban esperando al Señor, que de pronto aquello que el apóstol Pablo iba a hacer, de pronto en lugar de retirarlos o alejarlos, viniera a afirmarlos. En otras palabras, que las raíces se hicieran más profundas de pronto, para que estuvieran listos cuando el Señor viniera a levantar a su iglesia, para que aquel misterio que estaba escondido por muchos tiempos, ahora lo sabía la iglesia. Ahora sabían y tenían que saber que Cristo viene a levantar a su iglesia, que Cristo está por aparecer en las nubes a levantar a la iglesia, que Cristo está por venir a levantar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí entra donde el apóstol Pablo les dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a sí mismos. En otras palabras, como diciendo, no se confíen, que estén alertas, que de pronto no piensen que ya la hicieron, que no sean altaneros, que de pronto no estén pensando que esto con desprecio a los demás, como diciendo, hablando del pueblo judío, porque el pueblo judío de pronto fue puesto en stand-by, fue puesto en espera, porque rechazaron al Señor Jesús. Pero gracias a que rechazaron al Señor Jesús, la palabra vino a nosotros y se nos fue presentado este misterio. ¿Cuál misterio? El que Cristo viene a levantar a su iglesia, el que Cristo murió por nuestros pecados, el que Cristo nos salvó, el que Cristo nos redimió, el que Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Pero fue gracias a que el pueblo de Israel rechazó al Señor. Ojalá que me vayan comprendiendo. Mira lo que estaba pasando con el pueblo creyente en Jesús. Él está diciendo, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí me va comprendiendo aquí? Ahora, ellos ya eran hijos de Dios, habían recibido al Señor, pero ahora ellos se estaban portando como antes se portaban los judíos. ¿Sí me está comprendiendo? Porque eran arrogantes. Mira, quiero que leamos por favor el verso 11 del capítulo 11 de Romanos. ¿Ya lo tienes? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿qué dice ahí enseguida? Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Verso 12, ¿qué dice? Y si su transgresión en la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Verso 13, ¿qué dice? Porque a vosotros hablo. Oiga bien, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los gentiles. Porque a vosotros hablo. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo gentil? Ahora ellos estaban viendo al pueblo de Israel
menospreciándole. Ya me va comprendiendo por qué el apóstol Pablo dice que no sean arrogantes. O sea, en otras palabras, que no sean altaneros, que no vean a este pueblo como menos, como destituidos, como que ahora son privilegiados. Y si de pronto lo que le está diciendo, no sean arrogantes para con ustedes mismos, quiere decir que de pronto ellos se sentían ahora privilegiados y por el honor, por la dicha de ser hijos de Dios, ya estaban viendo a los demás de otra manera. Lo estaban viendo como que era gente que le había fallado el Señor y que no tenían oportunidad, y que ellos estaban muy bien delante del Señor. Y el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, como diciendo que no se les olvide que hay una promesa de que Cristo viene a levantar a su iglesia. No quiero que ignoren esto, no quiero que de pronto lo pasen por alto, como diciéndolo, quiero que en su mente todo el tiempo esté siempre grabado que Cristo está por venir a levantar a su pueblo, que Cristo está por descender, que Cristo está por aparecer a levantar a su iglesia. Pero si los encuentra arrogantes, hay peligro. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Lo sabían. Muchos de ellos estuvieron cuando el Señor se les presentó por 50 días con pruebas indubitables, dice la palabra. Vieron lo que el Señor hizo, y muchos de ellos estuvieron reunidos cuando Jesús asciende a los cielos y de pronto desaparece delante de ellos. Y escucharon la voz de los ángeles que le dijeron a aquellos que estaban arrollados: varones judíos, que estás mirando al cielo. A ese Jesús, así como lo vistes irse, así va a aparecer. Así va a regresar de pronto de la nada. Y Él está diciendo: no quiero que ignoren esto, que Cristo va a venir. Y luego dice: que no seáis arrogantes consigo mismos. En otras palabras, lo que les estaba diciendo es que no fueran soberbios, que no fueran altaneros, que no miraran con desprecio a los demás. Por eso empezamos a leer del verso 11, el capítulo 11, y vemos que el apóstol Pablo les está diciendo: si su transgresión, hablando del pueblo de Israel, es las riquezas del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y el verso 13 le dice el apóstol Pablo a los gentiles: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y el verso 14, déjeme leerle esta misma porción en la traducción en lenguaje actual. Verso 11 y verso 12. En la traducción en lenguaje actual nos dice de esta manera: sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvos por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Ahora bien, si por la desobediencia de los judíos el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirán cuando todos los judíos sean aceptados por Dios. Y luego el apóstol Pablo dice: lo que voy a decirles ahora
es para ustedes, los que no son judíos. Dios me ha enviado para trabajar con ustedes y para mí esa tarea es muy importante. Espero que con esto algunos de mi país se pongan celosos de ustedes y así Dios pueda salvarlos también a ellos. Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero darle la gloria al Señor. Si le quiere dar la gloria, yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Lo que quiero que vaya comprendiendo por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no se les olvide que Cristo viene a levantar a su iglesia. Pero dice que no se les olvide, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es lo que estaba pasando con los gentiles? Se estaban volviendo arrogantes. Y al volverse arrogantes, estaban ignorando que Cristo estaba por venir a levantar a su iglesia. Esto está precioso. Y sabe, hermano, la preocupación de Dios por la iglesia es preciosa. Pablo le dice a los gentiles, y es como que hoy me dice a mí: Marcos, yo no quiero que tú ignores este misterio. Marcos, yo no quiero que seas arrogante en cuanto a ti mismo. Como diciendo, no quiero que te muestres altanero, porque está en riesgo. Y sabe, yo tengo ya un ratito de caminar en las cosas del Señor. Son más de 30 años. Pero aunque sean 30 años, dice la palabra del Señor que aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. En otras palabras, que busquemos estar firmes en el Señor. Hermanos, yo quiero hablarte con el corazón. Porque yo estoy aquí en el valle, es por ustedes. Quiero que me escuches bien. Y no con esto quiero que me malinterpretes pensando que soy arrogante. No, hermano. Yo estoy aquí porque busco obedecer a Dios. Todavía estoy fuerte, considero yo. Todavía puedo agarrarme un trabajo y hacer dinero. Todavía puedo de pronto estar con mi familia. Y desde el año 2010 yo decidí servirle al Señor de mi corazón. Y desde ese tiempo no me importó de pronto mover a mi familia de estar en una posición cómoda. En el año 2010, hablando materialmente, Dios me había bendecido mucho. Tenía mi propia compañía, tenía propiedades que rentaba,
y podía vivir de ellas. Pero todo aquello, todo, así como el apóstol Pablo, aquello que tenía valor para él, así yo también lo tomé por basura. No me importó tener 4 propiedades. Rentaba 3 y vivía en una. Y a mí no me importó deshacerme de ellas. No me importó regalar 2 camiones, 2 trailers. Delante del Señor todo aquello perdió valor. Porque el único que debe tener más valor siempre es nuestro Señor. Ojalá que me vayas comprendiendo. Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo a aquellos hombres, le está diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hermanos, la manera que están viviendo ustedes, de pronto se están volviendo arrogantes con ustedes mismos. Se están dando más importancia a ustedes que al mismo Señor. Les importa más su vida que la venida del Señor. Y no quiero que ignoren que el Señor está a punto de venir a levantar a su iglesia. Ojalá que me vayas comprendiendo. En otras palabras, lo que le está diciendo: ustedes deben de valorar, deben de darle la importancia de vida a este misterio que está hablando de la venida del Señor, que está hablando que el Redentor en cualquier momento aparece. Y yo te digo una cosa: para mí dejó de tener valor lo material. Y no te digo que mis hijos no son importantes para mí. Y tengo 4 hijos. Y si me preguntas cada cuando lo veo, cuando tengo chance los veo. Y créeme, humanamente, yo quisiera estar con mis hijos. Humanamente, para mí mis hijos son importantes. Pero hay una prioridad, y es hacer la obra de Dios. Ojalá que me vayas comprendiendo. Porque el Señor, te digo, que me habla a mí, me dice: porque no quiero, Marcos, que ignores este misterio. Y mira, yo te digo, había cosas, Dios me estaba prosperando materialmente, no me faltaba nada. Mis hijos tenían todo. La casa que teníamos, de pronto yo veía cómo mis hijos se gozaban en esa casa, con una alberca. Pero cuando el Señor me alcanzó, eso material no tenía valor para mí. En el 2010 me vine de Los Ángeles a Dallas. Me vine con mis hijos, y de estar tan cómodos mis hijos, cada uno en su recámara, que tenían calor, salían afuera y se aventaban al alberca y no había problema. Y me vine con mi familia al área de Dallas a meterlos en un cuartito, y todos dormíamos en un cuarto. Ojalá que me vayas comprendiendo. ¿Por qué esto? No te digo que tuviera mucha fe, no.
Pero hubo algo que el Señor puso en el corazón, que debe ser lo más importante para el Hijo de Dios. Porque corremos el riesgo de volvernos arrogantes con nosotros mismos y de pronto darle menos importancia a lo que realmente debe tener importancia en la vida del ser humano que ha creído en Cristo. Y lo que debe tener más importancia para el hijo, la hija de Dios, no es otra cosa sino honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo nuestro ser, el que todo nuestro pensamiento, el que todo lo que hagamos, lo hagamos única y exclusivamente con el propósito de agradar, de bendecir, de que por medio de nuestros hechos el nombre del Señor sea exaltado, bendito. Si sientes darle la gloria al Señor, dásela al Señor con todo el corazón. Que no haya nada más importante para nosotros. Y ahí me va a perdonar si de pronto siente que le estoy tirando pedradas. No son pedradas, es palabra de Dios. Porque muchas veces le damos más lugar a la vida personal, nos volvemos arrogantes. ¿Sí me estás comprendiendo? Mira, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice que aquel que quiera ser discípulo del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dejar padre y madre, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Y dice que tiene que considerarse a sí mismo como su mismo ser tiene que hacerlo. ¿Sí me está comprendiendo? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Yo debo ser lo más importante para ustedes. No debe haber nada más importante para ustedes sino yo. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio, Pablo? Que el Señor viene a levantar a los suyos, viene a levantar a los que Él compró con su preciosa sangre por medio del sacrificio. Él viene a levantarlos. Quiere decir que lo que el apóstol quería es que no ignoraran eso. Pero hay algo más todavía, que le dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y luego dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Les muestra al pueblo de Israel. Y mira, endurecieron su corazón. Y como endurecieron su corazón, el Señor los hizo a un lado. Y los hizo a un lado a ellos para darnos lugar a nosotros. Y Dios no quiere que actuemos como el pueblo de Israel, que estemos llenos de palabra, que conozcamos palabra, pero que no seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Quiere que seamos hacedores de la palabra. Y perdóname, pero muchas veces hemos sido arrogantes con nosotros mismos. Y digo hemos sido arrogantes porque de pronto nos damos más valor nosotros que al mismo Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Nos damos más valor nosotros que al mismo Señor. Cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, les habla de la salvación de los gentiles, pero les deja claro
que gracias a la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor viene a nosotros. El Señor nos bendice a nosotros. Y lo que espera el Señor es que nosotros tengamos en primer lugar al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Esto está precioso. Que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas. Yo, meditando en la palabra del Señor, está hablando la palabra, pero meditando en la palabra del Señor, usted va al libro de los Hechos y va al capítulo 10 y el capítulo 11. Vamos, es más, por favor. Hechos, capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de los Hechos. En el capítulo 10, el encabezado de su Biblia dice Pedro y Cornelio. Y lo que hace énfasis este capítulo, quiero que vaya por favor al verso 10 del capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Por qué lo traigo aquí? Ya le voy a ir mostrando poco a poquito. ¿Ya lo tiene? El verso 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12, ¿qué dice? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y verso 13 dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunde he comido jamás. Verso 15 dice: y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oye bien, Pedro está recibiendo una visión de parte de Dios. Y la manera que el pueblo judío veía a los gentiles, los veía como una cosa rara. Los veía arrogantemente. ¿Sí me estás comprendiendo? Los veía altaneramente al pueblo gentil, los veía altaneramente, los veía arrogantes. O sea, ellos creían que nada más eran los dueños de todo el mundo y que solamente ellos eran los mejores y los únicos. Pero esa soberbia, esa arrogancia llevó al pueblo de Israel a que fuera desechado. ¿Sí me está comprendiendo? A que de pronto el Señor los hiciera a un lado. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo a los gentiles? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. No quiero que ustedes estén ignorantes, que de pronto sigan siempre, su corazón esté palpitando, que se desborde siempre y que estén esperanzados en el advenimiento del Señor, y que para ustedes sea lo más importante que tiene que haber el estar esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no ignoren esto, que tengan siempre en mente que Cristo está por venir a levantar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero enseguida, denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Pero agrega: para que no seas arrogantes. Y yo te decía, el Señor me llevaba
a esta porción donde Pedro ve el lienzo que por las cuatro esquinas baja y descienden animales comunes, impuros, inmundos. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Señor, no puedo. Nunca mis labios han comido cosa común o inmunde. Pero viene por segunda vez palabra del Señor a Pedro. ¿Y sabes lo que estaba reflejando? La arrogancia de los judíos. Esa arrogancia, ay hermano, ojalá que me comprendas. Esa arrogancia fue que lo que llevó al pueblo de Israel a que fueran desechados. Y el apóstol Pablo le dice al pueblo gentil, a todo esto, ¿cuántos son pueblo gentil aquí en este lugar? Y hoy me habla a mí el apóstol Pablo y me dice: Marcos, es más, me dice hasta con cariño, Marquitos, no quiero que ignores este misterio. Pero para mí ya no es un misterio. Ya conozco y sé que el Señor viene a levantar a su iglesia. Pero tienes peligro, Marcos, de volverte arrogante contigo mismo. Y esto puede ser que en el momento que el Señor aparezca, no me vaya con el Señor. Y yo prefiero que el Señor me jale las orejas en este día, que si de pronto me estoy yendo, es más, si me lo está diciendo la palabra es porque me estoy yendo por otro lado. ¿Sí me estás comprendiendo? Es palabra de Dios. Y le estaba hablando a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia gentil, a los que no eran pueblo, a los que no eran partícipe de los pactos, pero que ahora por la gracia y la misericordia de Dios y por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ahora soy hijo de Dios. Y no solamente hijo de Dios, hay una promesa, y la promesa es que Cristo viene por mí a esta tierra a levantarme, ya sea que no haya venido y que muera, paso a estar delante de la presencia del Señor si no me vuelvo arrogante. Qué tremendo que cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos capítulo 10, ese punto donde el Señor está tratando con el apóstol Pedro, y cuando Pedro tiene hambre y quiso comer, mientras le preparaban algo, a él le vino una experiencia, le vino, la palabra dice, le vino un éxtasis. Y de pronto vio los cielos abiertos. Mire qué glorioso. Y cuando vio los cielos abiertos, descendió algo que era semejante a un lienzo. Y dice que atado a las cuatro puntas, bajaba a la tierra. Y dice, sobre el lienzo descendían animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y cuando veía que descendían esos animales, escucha la voz del Señor que le dice: mata y come. Y Pedro le dice al Señor: no, porque ninguna cosa común o inmundo
he comido jamás. ¿Qué le estaba diciendo Pedro al Señor? No, porque ninguna cosa inmundo o común he comido jamás. Y el Señor le dice por segunda vez: no llames común e inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Pedro? Había arrogancia, ¿sí me está comprendiendo? Esa arrogancia de pronto fue lo que desvió al pueblo de Israel, lo que hizo que el Señor lo apartara. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 11, había un grupo de judíos que eran arrogantes. Ya tienes el capítulo 11 del libro de los Hechos. Verso 1, ¿qué dice? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oiga bien, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran ¿de qué? De la circuncisión. Verso 3, ¿qué dice? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Está viendo la arrogancia de los judíos? Los llamados incircuncisos le dicen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Eran altaneros. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? Quise traerlos a estos ejemplos para que nos diéramos cuenta de lo que en sí es la palabra arrogancia. Alguien que menosprecia a otros. Pedro no había mucha diferencia, sino es porque viene la revelación a Pedro. ¿Sí me está comprendiendo? Y el Señor mismo confronta a Pedro, y al confrontarlo lo hace reaccionar. Pero eso está tremendo, porque hay veces que esas cosas se traen tan enraizadas en el corazón, tienen unas raíces tan profundas que en veces, aunque las cortes, de pronto las cortaste, pero ahí están las raíces y vuelven a aparecer esas raíces de arrogancia. ¿Sí me está comprendiendo? Vuelven a aparecer, porque Pedro, el mismo Dios se lo está revelando, le está diciendo a Pedro: no seas arrogante. ¿Sí me está comprendiendo? No lo dice literalmente, pero en sí es lo que la palabra nos dice a nosotros los gentiles por medio del apóstol Pablo. Nos está diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ni que seáis arrogantes con ustedes mismos. En otras palabras, y luego pone al pueblo judío, porque eso es lo que de pronto había en el corazón de los judíos. Eran arrogantes, veían a los demás con indiferencia, se creían una raza superior, pero eso hizo que de pronto
eso, arrogancia, el Señor los desechara. Y créeme, hermano, yo no quiero que el Señor me deseche. Yo quiero que cuando Él aparezca, yo esté listo para volar con Cristo y estar por una eternidad en la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores, y irme a la gloria con Cristo. ¿Cuántos queremos ir a gloria con el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? No ser ¿qué? Arrogantes. Y que nunca se nos olvide que el Señor está por venir a levantar a su iglesia. Eso está tremendo. Por algo dice el Señor esto en su palabra. Mira, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, leemos la palabra de Dios y leemos que oyeron los apóstoles y los hermanos que están en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Verso 3, ¿qué dice? Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis. Yo quiero que vaya conmigo. Les da testimonio de lo que se le reveló. Y en ese momento él dejó esa arrogancia, dejó aquello que él consideraba, lo dejó a un lado y fue por lo que el Señor le estaba mostrando. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, yo quiero que por favor vayas al libro de Gálatas, capítulo 2 y verso número 11. Gálatas, capítulo 2 y verso número 11. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Qué dice Gálatas capítulo 2 y verso número 11? Fíjese bien. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice enseguida? Le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Fíjese bien. Una vez más. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, el apóstol Pablo está diciendo esto: le resistí cara a cara porque era digno de ¿qué? Se recuerda que el Señor en el capítulo 10 del libro de los Hechos le revela al Señor ese éxtasis. En el capítulo 11 el apóstol Pedro está defendiendo esta postura por revelación de Dios. ¿Sí se recuerda? Mire bien, el verso 11, el apóstol Pablo dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara porque era digno de condenar. Verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo ¿de quién? Dice ahí, de los de la circuncisión. Oiga bien, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Que cuando veían los judíos de la circuncisión, se retractaba de lo que él estaba enseñando y estaba en otra postura que era digna de condenar. En otras palabras, si el Señor hubiera aparecido, no se hubiera ido con el Señor, hubiera sido apartado por la arrogancia. ¿Sí va conmigo? Porque era y veía a los demás de una manera insignificante. Y hermano, es importante que nos demos cuenta que busquemos la gloria del Señor, busquemos la presencia de Dios, busquemos llenarnos del Espíritu de Dios más y más,
para que cuando Cristo venga seamos menos de nosotros y más de Cristo. Y como estamos más llenos de Cristo, Cristo aparece y nosotros nos vamos a la gloria con el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque Cristo está en nosotros. Pero es de tener cuidados, porque lo que Dios me muestra es que de pronto ahí en el corazón de Pedro cortó el Señor, pero quedó una raíz. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Ha visto esos árboles que usted los mocha desde abajo? He tenido la experiencia de pronto ahí en California. El hermano Panchito me dijo: hermano, mire, estos árboles no son buenos, y los cortamos. Y los cortamos desde abajo. Pero después de un tiempo, varios meses, ya cuando menos pensé, ya estaba la ramita otra vez arriba. Porque se cortó del tronco, pero no se cortó de raíz. Y el Señor cortó la arrogancia del apóstol Pedro, pero quedó una raíz ahí. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando quedó la raíz, el Señor usó al apóstol Pablo para arrancar esa raíz, sacarla completamente. Y viene y le dije que lo que estaba haciendo Pedro, en lugar de ser ejemplo, estaba siendo una vergüenza para el Señor. Y Pedro es confrontado por el apóstol Pablo por su arrogancia. ¿Sí está comprendiéndome? Estaba en riesgo. Si el Señor hubiera aparecido y no hubiera sido confrontado por Pablo, ¿se hubiera ido Pedro? No se hubiera ido, por más que dijera que era un tremendo predicador, por lo que había en el corazón. ¿Cuántos creemos que el Señor viene, hermanos? Fíjese bien lo que contesta. ¿Cuántos creemos que el Señor viene? Y el apóstol Pablo nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, y que sean arrogantes para con ustedes mismos. Yo siento, como dice, se están confiando. Le voy a decir esto, no para que usted se sienta mal, pero es importante que nos demos cuenta. Mira, le doy gracias a Dios porque estoy aquí con ustedes, porque Dios me tiene aquí. Y yo creo que ustedes han sido testigos. Muchas veces empezaba con mi esposa aquí en este lugar el servicio, solito el servicio, nada más mi esposa y yo. Muchos de ustedes no estaban aquí. Y como para mí el Señor es lo más importante, algunas veces hay ministros que esperan que lleguen los hermanos para empezar la fiesta, pero yo no espero que lleguen los hermanos, porque a las 7 exactamente, haya alguien o no haya nadie, yo empiezo a alabar el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios porque ya se van uniendo más loquitos como yo. Antes no más era yo y mi esposa, pero ahí se va uniendo el Señor más y más, más y más. Y todos los días, denle la gloria al Señor si lo desea, con todo el corazón.
Y no porque me queda importante, te lo digo. Si de pronto son las 7 y empiezo a alabar el nombre del Señor, le doy gracias a Dios, porque hasta este día Él sigue siendo lo más importante para mí. Y no te lo digo como para ensaltarme, no, hermano, te lo digo lo que Dios obra en el corazón. Y cómo quisiera que el Señor de pronto nos contagiara a todos y que no hubiera, que si que salgo a las 7, no importa que salga a las 7, llego a las 7:45, pero llego aunque sea a darle la gloria y la honra al Señor con todo mi corazón, porque Él es lo más importante que mi propia carne. Tiene que ser el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Se trata que le demos la verdadera importancia a Dios, que sea más importante que nuestro cansancio. Perdóname, lo que quiero es que tú tengas por más importante a Dios. Te digo, yo tengo fuerzas, sé trabajar y pudiera estar en Dallas con mi familia, pero no estoy en Dallas con mi familia. Mira, hermanita, tengo hijas muy cerca de la edad de tu hija, y verdad que tu hija te necesita. ¿Tú crees que mis hijos no me necesitan? Sí me necesitan, pero yo sé que si busco y atiendo las cosas y tengo primero a Dios, Dios tiene cuidado de mis hijos, porque Él es Dios y Él los puede cuidar mejor que yo. Por lo tanto, le doy más importancia a Dios que a mis propios hijos. Créemelo, para mí es más importante Dios. Y yo sé que si yo le doy el lugar que el Señor le corresponde, mis hijos van a estar bien. Mis hijos me los va a guardar el Señor, porque estoy atendiendo al Señor y me encargo de agradar y ensaltar el nombre del Señor. Y el Señor está cuidando a mis hijos porque Él es Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero se trata de que no ignoremos este misterio, que le demos la importancia de vida. Se trata de tomar decisiones certeras, decisiones firmes y que no nos mueva nadie. Que si digo de pronto hoy, de aquí en adelante voy a darle el primer lugar a Dios, aunque esté cansado, voy a ir a la casa a ensaltar el nombre poderoso de aquel que merece, de aquel que me libertó, de aquel que me da la vida, de aquel que me hace sentir sus caricias. Merece la gloria y merece la honra, merece tener el primer lugar en mi vida. Que le demos el lugar que Él se merece. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los gentiles, que no se volvieran arrogantes, que se dieran cuenta que tiene que ser más importante el Señor y que el Señor está a punto de venir a levantar a su iglesia. Póngase de pie.